Sí, Cristian. Cristian, les recuerdo que vamos a iniciar la grabación de la charla para que posteriormente la puedan consultar en nuestras redes sociales. Y también las personas que están en esta charla pueden escribir a mi correo lmejia@mipolloasesores.com para solicitar el certificado de esta capacitación. Listo, Laura y Diego, muchas gracias. Las personas que de pronto tengan alguna pregunta pueden abrir el micrófono, pueden levantar la manito o nos pueden escribir ahí en el chat de esta videollamada y le vamos a estar respondiendo la pregunta. Si de pronto no tenemos la respuesta, luego nos comunicaremos con esa persona y le responderemos la misma. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de varios temas, como lo son seguridad social, licencias, políticas del sistema de gestión, reglamento de higiene y seguridad industrial, riesgos presentes en el trabajo, definición de accidente e incidente, grupos de apoyo y sus responsabilidades, plan de emergencia, uso de elementos de protección personal, riesgo, peligro y control, y normas de bioseguridad. Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta cuando nosotros ingresamos a laboral con una empresa es que nosotros vamos a tener un vínculo laboral y la primera responsabilidad que tiene la empresa con nosotros es dar unos aportes a la seguridad social. Esta seguridad social se compone de 4 ítems principales que los vemos resumidos acá en esta tablita. Entonces, la primera prestación social a la que vamos a tener derecho es a la pensión, por la cual por cada trabajador se cotiza un 16% de lo devengado mensualmente, de los cuales el empleador va a aportar un 12% y al trabajador se le va a descontar un 4%. Como en la pensión el trabajador aporta un porcentaje, el trabajador también tiene derecho a decidir a qué fondo de pensiones quiere pertenecer. Digamos, en Colombia los más conocidos son Colpensiones, Porvenir y Protección. El segundo ítem que tenemos acá es la salud o la EPS, por la cual por cada trabajador se va a aportar un 12.5%, de los cuales la empresa va a aportar un 8.5% y al trabajador también se le va a deducir un 4%. De igual manera, el trabajador también tiene derecho a elegir la EPS a la que quiere pertenecer. Dentro de las EPS más conocidas tenemos Sura, Salud Total, Sanitas, entre otras. Como tercer ítem de la seguridad social tenemos los riesgos laborales o la ARL, que sería la administradora de riesgos laborales, por la cual se aporta un porcentaje por cada trabajador dependiendo de la actividad económica que realiza la empresa. Esta clasificación las hacen las mismas ARLs, que puede ser desde riesgo 1 hasta riesgo 5, como les decía ahorita, dependiendo de la actividad económica que realice la empresa. Esta prestación social, la encargada de pagarla en su totalidad es la empresa. Por eso la empresa elige cuál es la ARL a la que quieren que pertenezcan todos sus colaboradores. Las más conocidas son Sura, Positiva, Colmena, entre otras. Y por último tenemos la caja de compensación. Por la caja de compensación también la totalidad la aporta la empresa, que es un 4%. Como la empresa también es la que, digamos, aporta todo por cada uno de los trabajadores, también la empresa elige a cuál caja de compensación quiere pertenecer. Dentro de las más conocidas está Confama y Confenalco. Las cajas de compensaciones sirven para subsidios para los hijos, para ingresar a los hijos a clases de pintura, de baile, de natación, para adquirir subsidios de vivienda, para recibir capacitaciones de diferentes temas, para entrar a los centros recreativos. Entonces es digamos, una prestación social que es poco utilizada y aún así, digamos, la tenemos ahí para utilizarla. Hasta ahí de pronto no sé si alguien tenga alguna duda. Listo, voy a continuar por acá. Y tenemos el tema del pago de las incapacidades por enfermedad general o común. Entonces, cuando nos hablan de incapacidades por enfermedad general o común, es todo lo que nos sucede fuera del trabajo. Puede ser en la casa, haciendo una vuelta personal. Entonces, este pago de las incapacidades, ¿cómo se realiza? Cuando la incapacidad me da de tiempo de 1 a 2 días,
la encargada de pagar esa incapacidad es la empresa. Y el porcentaje que se paga depende de si el trabajador se gana el salario mínimo o más del salario mínimo. Entonces, cuando el trabajador se gana un salario mínimo, estos días se van a pagar al 100%. Cuando el trabajador se gana más de un salario mínimo, ya no se pagarían al 100%, sino que se pagarían al 66.67%. Cuando la incapacidad va de 3 a 90 días, ya la encargada de pagar no es la empresa, sino que la encargada de pagar es la EPS. Y funciona de la misma manera. Si el trabajador gana un salario mínimo, se le va a pagar al 100%. Si el trabajador gana un poco más del salario mínimo, se le va a pagar al 66.67%. Cuando la incapacidad es de 91 a 180 días, la encargada de seguir pagando es la EPS, solo que se modifica algo acá, y es que los trabajadores que ganan más de un salario mínimo solamente van a recibir un 50% que normalmente ganan. Cuando la incapacidad va de 181 días a 540 días, ya la encargada de pagar no es la EPS, sino el fondo de pensiones, y se siguen manejando los mismos porcentajes. Acá es muy importante tener en cuenta que cuando se generan estas incapacidades, obviamente no se va a tener subsidio de transporte tampoco. Otro dato importante acá acerca del pago de las incapacidades es que las incapacidades por accidente de trabajo, independiente del número de días de incapacidad, se van a pagar al 100%, y la encargada de pagar estas incapacidades es la administradora de riesgos laborales. Y muy importante para que tengan en cuenta todos los trabajadores que para el pago de las incapacidades, el trabajador debe presentar la incapacidad que es entregada por la EPS, y en caso de que no sea así, el trabajador debe hacerla transcribir para poder que ésta sea pagada. Bueno, vamos a hablar por acá del tema de las licencias. Entonces, en este caso tenemos 3 tipos de licencias. Tenemos unas que son las obligatorias remuneradas, que son las que el empleador está obligado pues a darme esa licencia, y aparte voy a, digamos, recibir o no voy a tener que pagar ese tiempo cuando me otorgan este tipo de licencias. Tenemos las segundas, que son unas obligatorias no remuneradas, que como su nombre lo dice, el empleador está obligado a darme esta licencia, pero yo luego voy a reconocer ese tiempo que, digamos, tuve de permiso. Y tenemos el tercer tipo de licencias, que son las no obligatorias, que como su nombre lo dice, ya el empleador determina si me la va a dar o si no me la va a dar. Entonces vamos a empezar con las obligatorias remuneradas. Tenemos el primer caso, que es el derecho al sufragio, y el trabajador debe llevar el certificado electoral. Este es el papelito que nos entregan normalmente cuando hacemos votaciones, que con este papel tenemos derecho a 4 horas laborales. Tenemos la segunda licencia obligatoria remunerada, que es el cargo oficial de forzosa aceptación, que es cuando nos toca hacer jurados de votación, y el trabajador debe llevar el acto citatorio para poder comprobar esa licencia. Tenemos la tercera licencia, que es la licencia de maternidad, que en este momento en Colombia aplica 18 semanas, y en caso de que sea un parto múltiple se suman 2 semanas más. Y esto también aplica cuando son casos de adopción legal. Para los hombres en este momento tenemos una licencia de paternidad, que en el momento son 8 días hábiles, y el trabajador debe presentar el certificado de nacido vivo o el registro civil del hijo. ¿Alguien Sí, de pronto habla? Sí. ahí en el certificado, en la licencia de paternidad, hay un nuevo cambio con la normatividad, y es que la mamá puede otorgarle días al papá hasta 2 semanas para la licencia de paternidad. Es decir, si la de papá se va a ampliar, entonces se le restan a las de mamá. Así trabajan en diferentes empresas. Listo, Laura, muchas gracias ahí por la aclaración. Tenemos otra licencia obligatoria remunerada, que es el descanso durante la lactancia, que son 6 meses después, luego de la licencia de maternidad. Esto aplica para las mujeres. Luego de que la mujer entra de la licencia de maternidad, ella va a tener derecho a que durante los siguientes 6 meses va a tener 1 hora para la lactancia. Y esto ya se negocia con la mamá, si puede que entre 1 hora más tarde de lo normal o que salga 1 hora más temprano.
Tenemos otra licencia obligatoria remunerada, que en este caso es la calamidad doméstica. Acá nos dicen que debe estar comprobada por la ley y en este caso la empresa determina los días que le quiere otorgar al trabajador. En este momento, digamos, por ley no hay unos días establecidos que se deban de dar. Las calamidades domésticas aplican para abuelos y padres, hijos y nietos, hermanos, esposa o esposa, compañero o compañera permanente y para los suegros. Las calamidades domésticas podrían aplicar, digamos un ejemplo, que se me inundó la casa, se me incendió la casa, o que tengo que acompañar a mi esposa, a mi mamá a una cita médica porque tiene que ir acompañada o la van a operar. Como yo soy el primer respondiente de esa persona, entonces esto aplicaría como una calamidad doméstica. Como les dije antes, la empresa determina la cantidad de días que le quiere otorgar al trabajador para estas calamidades domésticas. Por otro lado, tenemos el luto. ¿Sí? ¿Quién de pronto va a hablar? Sí, Hola, Laura. no solamente la empresa determina cuántos días, sino que la empresa también determina a la luz de la ley si es o no es una calamidad doméstica. Porque el Código Sustantivo de Trabajo nos habla de algunas calamidades domésticas, pero digamos como que hay situaciones que se pueden salir de las manos. La incapacidad del hijo menor no otorga por sí sola una calamidad doméstica, pero ya cuando el trabajador comenta su situación de familia, su ciclo familiar, ya la empresa determina el grado de calamidad doméstica y los días a otorgar. Muchas gracias, Laura. Por la parte del luto, sí tenemos estipulados 5 días hábiles. También aplica para lo que son abuelos y padres, hijos y nietos, hermanos, esposa o esposo, compañero o compañera permanente y para los suegros. Para ser otorgada esta licencia, los trabajadores deben de presentar el acta de defunción de la persona que falleció. Y la última licencia obligatoria remunerada que tenemos son los trabajadores deportistas de ligas avaladas por Coldeportes. Entonces, digamos que dentro de la compañía tenemos algún trabajador que es de la Liga de Antioqueña de Natación y que tiene una competencia en otra ciudad o en otro país. A esos trabajadores también se les pueden otorgar este tipo de licencia. Vamos a continuar con las licencias que son obligatorias y que no son remuneradas. O sea, que el trabajador luego de que se le otorgue la licencia nos deberá reconocer ese tiempo. Y la primera que tenemos es la asistencia a la EPS y la segunda es la actividad escolar del menor. Entonces, en caso de que se tenga una reunión de padres de familia, una entrega de notas, una cita médica, al trabajador se le va a otorgar el permiso, pero luego de eso el trabajador deberá reconocer ese tiempo. Y tenemos las licencias no obligatorias, que en este caso tenemos que son estudios, viajes, matrimonio, compromisos sociales y otros. Acá ya la empresa, digamos, está en la libertad de determinar si le da esta licencia a los colaboradores o no. Bueno, vamos por acá a hablar ya del tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, normalmente dentro de nuestras compañías tenemos 3 tipos de políticas. La primera que tenemos es la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política tiene como objetivo general cumplir los requisitos de la legislación nacional vigente. En este caso, se trabaja bajo la resolución 0312 del 2019. Esta resolución obliga a todas las empresas que tienen que implementar un sistema de gestión y dependiendo de la cantidad de los trabajadores y el nivel de riesgo, tiene que cumplir con cierta cantidad de estándares mínimos. Dentro de esos estándares mínimos, los más sonados, por así decirlo, son que la empresa debe pagar seguridad social a sus trabajadores, debe entregar elementos de protección personal, debe generar capacitaciones periódicas, debe realizar inspecciones de seguridad, debe reportar accidentes de trabajo e investigarlos, conformar comité de convivencia, conformar COPAS, entre otras más requisitos que se tienen ahí. Tenemos otras 2 políticas, que sería la segunda, la ambiental, que esta tiene como principal objetivo el uso razonable de los recursos naturales. Entonces acá las empresas se comprometen al uso razonable del agua, al bajo consumo de energía y a la correcta separación y disposición de los residuos sólidos.
Y tenemos una tercera política, que es la política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Entonces, en todas las compañías está completamente prohibido pues, que algún trabajador esté trabajando bajo el efecto de alguna de estas sustancias. La empresa también, digamos, acá se reserva el derecho en que determinado día quiera hacer alguna prueba para determinar que el trabajador está, digamos, bajo el efecto de estas sustancias. Listo. Vamos a hablar por acá del riesgo. Entonces, como todos lo sabemos, digamos, dentro de las empresas, nosotros vamos a estar expuestos a unas condiciones que nos van a generar algunos riesgos. Esto se divide en unas categorías que ya las vamos a mirar acá adelante. Tenemos los riesgos biológicos. Estos riesgos biológicos nos hacen referencia a lo que son los virus, a los parásitos y a los fluidos corporales y las picaduras y mordeduras de animales. Acá, digamos, están muy en general y dependiendo de la actividad económica que realiza la empresa, uno va clasificando cuál es digamos, el agente más riesgoso para cada una de las compañías. Tenemos los riesgos físicos. Dentro de los riesgos físicos tenemos todo lo que tiene que ver con exposición a ruido, que puede ser ruido constante, puede ser ruido intermitente. Tenemos el tema de iluminación, sea por exceso o por falta de iluminación. Tenemos el riesgo por vibraciones, que este puede ser por vibraciones en extremidades superiores o en el cuerpo completo. Y tenemos el riesgo por temperatura, sea porque se trabaje con temperaturas elevadas o con temperaturas bajas. Esto aplica, digamos, para personas que trabajan en cavas, en hornos. Bueno, como tercer grupo tenemos a los riesgos químicos, que como su nombre lo dice, es cuando nosotros estamos expuestos a productos químicos independiente de su estado de la materia. Entonces, cuando tenemos contacto con productos químicos líquidos, cuando tenemos exposición a polvos, acá también nos puede aplicar exposición a vapores y el tema de exposición a humos. Bueno, como cuarto grupo tenemos los riesgos biomecánicos. Los riesgos biomecánicos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la carga física o dinámica del cuerpo. Dentro de estos riesgos biomecánicos tenemos todo lo que es manipulación manual de cargas, todo lo que son movimientos repetitivos y tenemos todo lo que es posturas prolongadas. Puede ser porque yo o todo el turno lo trabajo de pie o porque todo el turno lo trabajo sentado. Entonces ahí estarían todo lo que son los riesgos biomecánicos. Tenemos los riesgos locativos que se van a dividir en otros subgrupos, que el primero serían los riesgos mecánicos. Entonces, los riesgos mecánicos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con el contacto con máquinas, herramientas o equipos. Entonces, una persona que esté expuesta o que trabaje en una máquina con una herramienta o con un equipo, de inmediato va a estar expuesto al riesgo mecánico. ¿Qué me puede generar mi riesgo mecánico? Me puede generar atrapamientos, quemaduras, golpes, fracturas, entre otros. Tenemos el riesgo eléctrico, que como su nombre lo dice, es una persona que está trabajando con un equipo o una máquina que esté alimentada por energía. Entonces esta persona inmediatamente va a estar expuesta a este riesgo, que es el riesgo eléctrico. Tenemos el riesgo de tránsito, que son las personas que normalmente hacen el tema de, que son asesores comerciales que están visitando clientes, tenemos a los mensajeros, tenemos a los gerentes que también tienen reuniones por fuera de la empresa. Todas estas personas también van a estar expuestas al riesgo de tránsito. Y tenemos el tema de trabajo en alturas, que en este momento en Colombia está, digamos, para determinar si es trabajo en alturas o no, tiene que ser que la persona esté trabajando por encima de 2 metros de altura sin ningún tipo de protección. Bueno, y por último tenemos los riesgos naturales. Como su nombre lo dice, vienen del tema de fenómenos naturales. Dentro de esto los más comunes serían los sismos, las inundaciones, los derrumbes. También podemos incluir acá los rayos, los vendavales, las granizadas, entre otros fenómenos naturales que se puedan presentar. Esto depende mucho de la ubicación de la empresa. Bueno, por acá tenemos la definición de peligro. Acá nos dice que peligro es una condición o característica específica
que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En resumidas cuentas, nosotros en la vida cotidiana estamos expuestos a peligros en todo momento. Por acá tenemos unos ejemplos de lo que significaría peligro y cuál sería el riesgo. Entonces, por ejemplo, como se ve acá en la imagen, tenemos que trabajar en el exterior con una tormenta eléctrica sería un peligro, y el riesgo sería la consecuencia que me puede generar a mí trabajar en ese peligro, que en este caso sería que me electrocute o que tenga un contacto eléctrico. Acá tenemos un segundo ejemplo, que sería el piso mojado, sería un peligro, el riesgo sería la caída de las personas. Entonces, si digamos nosotros nos ponemos a revisar nuestra vida cotidiana, lo que hacemos el día a día, generalmente estamos rodeados de peligros. Ya el riesgo sería la consecuencia que a mí me puede causar ese peligro. Bueno, para todos estos peligros y para todos estos riesgos, nosotros tenemos unos controles. Estos controles nos sirven para proteger al trabajador de los riesgos que se derivan de su trabajo. Por tanto, se pretende con esta identificación evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. Estos controles casi siempre se tratan de realizar en una escala jerárquica, como se ve pues acá en la imagen. Lo primero sería la eliminación. Entonces, la eliminación es cuando yo, digamos, desde salud y seguridad, puedo eliminar como tal el peligro o el riesgo que me está generando a los trabajadores de raíz. Muchas veces es complicado eliminarlo, entonces se pasa a la segunda escala, que es la sustitución. Voy a poner un ejemplo. La empresa necesita utilizar un producto químico que es muy dañino para la salud, pero es indispensable para el proceso productivo. ¿Ahí qué podría hacer la empresa? Buscar otro producto químico que cumpla con las mismas funciones para la producción, pero que sea menos dañino para los trabajadores. En ese caso sería la sustitución. En el tercer escalón tenemos los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son como una barrera entre la fuente generadora del peligro y el trabajador para disminuir el riesgo de que sufra un accidente o una enfermedad. En este caso, los controles de ingeniería más comunes son los paros de emergencia, las guardas de seguridad, no sé, de pronto que se me escape por ahí, algunos sensores de algunas máquinas, mamparas, dependiendo también mucho de la actividad pues, económica que realice la empresa. En el cuarto escalón tenemos los controles administrativos o los de señalización, que son los que normalmente vemos en las empresas, que son los carteles que nos indican algo, que debemos de utilizar elementos de protección o que debemos tener precaución porque hay vehículos en la vía o que debemos de utilizar gafas de seguridad. Todos estos serían controles administrativos y de señalización. Acá dentro de estos controles también aplica todo lo que es el tema de capacitaciones a los trabajadores. Y por último, en el quinto escalón, que digamos es uno de los controles a los que menos queremos llegar, pero que muchas veces nos toca, son los equipos de protección personal. Entonces, cuando digamos nosotros no podemos eliminar, ni sustituir, ni poner un control de ingeniería, ni hacer señalización, ni dar capacitaciones, pasamos a entregar a los trabajadores elementos de protección personal. Esto, digamos, es el control que menos quisiera utilizar, y aunque se tengan otros controles antes, también es indispensable que los trabajadores utilicen los equipos de protección personal. Bueno, vamos a hablar por acá de accidentes de trabajo. Entonces, en este momento en Colombia, esta es la definición que tenemos para accidente de trabajo. Entonces, acá nos dicen que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, lo primero que nos dicen acá es que un accidente es un suceso repentino, o sea, que puede ocasionarse en cualquier momento. Lo segundo que nos dicen acá es que se puede generar por causa o con ocasión del trabajo. ¿Qué significa esto? Que puede ser generado por las actividades para las que yo fui contratado dentro de la empresa o para una tarea ocasional a la que yo, digamos, fui dirigido por un superior o un jefe inmediato. Voy a poner un ejemplo. Yo normalmente soy un operario de producción y tal día, digamos, no había mucha producción y el jefe me pidió el favor de que fuera a la tienda de la esquina por unos repuestos para una máquina. Como yo estoy bajo órdenes de mi jefe, si en ese traslado desde la empresa hacia la esquina me pasa algo, eso contaría como un accidente de trabajo.
¿Qué también tenemos que tener en cuenta para saber si fue un accidente de trabajo o no? Debe causar en el trabajador una lesión orgánica. Entonces, ¿qué es una lesión orgánica? Puede ser que me corté, que me golpeé, que me fracturé, que me amputé, que me quemé. Entonces, esa sería una de las características que se debe tener en cuenta para determinar si fue accidente de trabajo o no. También tiene que causar una perturbación funcional, puede también dejar al trabajador inválido o puede generar la muerte del trabajador. Y por acá tenemos la definición de incidente de trabajo. Acá nos dice que el incidente es un suceso repentino no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones a las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Entonces, la diferencia, digamos, más grande que hay acá entre la definición de accidente e incidente es que el accidente genera lesiones del trabajador y el incidente no la genera. Como se ve, digamos, ahí en la imagen, el trabajador estaba manipulando una caneca con producto químico, el producto químico se derramó en el piso, pero no le causó ninguna lesión al trabajador. Esto sería contado como un incidente de trabajo. Muy importante este siguiente paso, que sería que tanto el accidente como el incidente de trabajo se debe reportar inmediatamente al jefe inmediato, encargado de seguridad y salud en el trabajo, miembro del COPAS o miembro de la Brigada de Emergencias, y está completamente prohibido ocultar accidentes e incidentes de trabajo. Como segundo paso, tanto el accidente como el incidente se deben de investigar inmediatamente por parte del grupo investigador definido previamente por la empresa. ¿Quiénes conforman ese grupo investigador? Casi siempre el grupo investigador lo conforman el encargado de salud y seguridad en el trabajo, la persona que sufrió el accidente o el incidente, el jefe inmediato de esa persona y los miembros del COPAS también hacen parte de ese grupo investigador. Luego de que se hace la investigación, se va a crear un plan de acción para implementar controles y volver a evitar que sucedan eventos similares. Y por último, los accidentes y los incidentes de trabajo deben de ser divulgados con los demás empleados. Lo posible, ojalá poder hacer con todos los miembros de la compañía o en caso de que no se pueda, con las personas que, digamos, realicen la misma labor del trabajador que sufrió el evento. Esto con el fin de evitar que vuelva a presentarse estos eventos. Bueno, dentro de las empresas vamos a tener unos grupos de apoyo. El primero que vamos a tener es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, el COPAS. Este es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de las instituciones a través de actividades de promoción, información y divulgación. Dentro de las principales funciones del COPAS, como les hablaba ahorita, está la participación en las investigaciones de los accidentes de trabajo, participar en las capacitaciones periódicas que se le dan a los trabajadores, participar en realización de inspecciones periódicas a las instalaciones, a las máquinas, a las herramientas, a los elementos de protección personal. Y por último, participar en actividades de capacitación, que ya lo había mencionado, proponiendo medidas de prevención y control a la alta gerencia. Este comité paritario está conformado por una parte de los trabajadores que normalmente es elegido por votación y una parte de la representación legal que normalmente se elige pues por designación directa del mismo representante legal. Bueno, el segundo grupo de apoyo que tenemos es el Comité de Convivencia Laboral. Este es un conjunto de personas conformado en la empresa que se encarga de recibir y dar trámites a las quejas presentadas en las que se describen situaciones que pueden constituir acoso laboral de acuerdo con lo definido en la Ley 1010 de 2006. Entonces, esta Ley 1010, que si no estoy mal, creo que la semana pasada o hace 15 días mi compañera Laura habló un poco sobre ella. En esta ley nos hablan de qué eventos podrían ser tomados como acoso laboral y cuáles no. Entonces, digamos, el comité de convivencia es el encargado de dar trámite a todo lo que ocurra dentro de la empresa que pueda ser categorizado acoso laboral y dar trámite, pues, digamos, a todas estas situaciones para llegar a una solución. Todo esto que, digamos, se converse o que pase dentro del comité de convivencia laboral, todo va a ser de manera confidencial, al igual que el COPAS también está conformado por una parte de los trabajadores que se elige por votación, una parte de la representación legal que se designa directamente.
Como tercer grupo de apoyo tenemos a la Brigada de Emergencias. Este es un grupo de trabajadores organizados debidamente, entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en la empresa, a los cuales se les denomina brigadistas, que desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia. Dentro de las principales funciones de la brigada se tiene la realización de inspecciones periódicas en las áreas, instalaciones y en los equipos para detectar riesgos de incendio, de accidentes o de otro tipo de emergencias. La brigada también está encargada de mantener los extintores cargados, el botiquín con todos sus implementos, las vías de circulación despejadas, las salidas de emergencia despejadas. Este grupo también hace parte y realiza el diseño y la actualización de los planes de emergencia. También deben de estar capacitados para atender cualquier tipo de emergencia, sea un caso de un conato de incendio, de que tengan que hacer un primer auxilio a un trabajador que se accidentó, de que tengan que realizar una evacuación de la empresa. Ellos deben de estar capacitados para darle trámite a todos estos temas. Bueno, acá tenemos unas señalizaciones que son muy normales que vamos a encontrar en las empresas. Todas son de tipo informativo y todas nos van a indicar algo. Las más comunes que vamos a ver son esta de salida de emergencia, que normalmente se encuentra en la puerta principal de salida para que los trabajadores en caso de emergencia evacúen por ese sitio. Vamos a encontrar las rutas de evacuación, que son las flechas que nos van a indicar hacia dónde nos debemos de desplazar en caso de que se tenga que evacuar. Todo lo que son equipos de emergencia los vamos a tener también señalizados, como lo son la camilla, los extintores y el botiquín. Y todas las empresas deben de tener definido un punto de encuentro, que es el lugar al cual se van a desplazar todos los empleados en caso de una emergencia y que nos indiquen que debemos de evacuar. Una vez que estemos ya allí en este punto de encuentro, el brigadista encargado de la evacuación deberá tomar lista de los trabajadores que se encuentran en el punto de encuentro y así determinar si algún trabajador se quedó adentro de la emergencia o si lograron evacuar todos, para con esta información darle, digamos así, un parte a las autoridades que tengan que hacer el control de la emergencia que está pasando, de la situación que se está presentando en ese momento. Y por último tenemos acá la parte de los elementos de protección personal. Entonces acá como primero tenemos que los elementos de protección que se le entregan a los trabajadores son de uso obligatorio para las actividades específicas que se desarrollan dentro de la empresa. Segundo, si el trabajador observa alguna deficiencia en el elemento de protección, debe informar inmediatamente al jefe inmediato o encargado de seguridad y salud del trabajo. Tercero, que sería un deber del trabajador, debe mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando esté deteriorado, pedir que sea cambiado por otro. Cuarto y muy importante, todos los elementos de protección son de uso individual y por ningún motivo se pueden compartir con los demás compañeros de trabajo, y más en este tiempo de virus, de pandemia que tuvimos. Este punto es muy importante. Y como quinto, si el trabajador cree que el elemento de protección le está causando daño, que le genera molestia, el trabajador debe solicitar una cita médica a su EPS. Y en caso de que el médico nos envía a la empresa alguna recomendación o restricción de que el trabajador no puede utilizar ese equipo de protección personal, la empresa ya, digamos, tomará medidas. Pero si el trabajador no tiene ninguna evidencia por parte de la EPS, el trabajador está obligado a utilizar el equipo de protección personal. No sé si de pronto las personas que están acá dentro de la reunión tengan alguna pregunta, alguna duda. Laura, Diego. Cristian, muy interesante. Yo quisiera que de pronto hicieras un poquito énfasis en el tema del reporte de incidentes. No te quise interrumpir ahorita. En el reporte de incidentes, que es obligatorio, porque de pronto a veces pensamos que como no nos generó ninguna afectación o que no hubo ninguna persona herida o que entonces lo podemos pasar por alto. Entonces sí sería muy bueno que les contáramos por qué es importante el reporte de incidentes, que son esos sucesos que no generan afectación, pero que definitivamente son una novedad. Digamos, Diego, acá la importancia de reportar los incidentes de trabajo, como usted lo decía ahorita, así no nos cause, digamos, ningún daño a algún trabajador. Esto puede ser como una señal de que se nos va a presentar un evento mayor. Entonces,
por ahí yo creo que hay una estadística que por cada 10 incidentes que se presentan es porque ya viene un accidente grave. Entonces, de allí está como la importancia de que todos los incidentes, por mínimos que sean, se deben de reportar. No sé, Diego, si de pronto tengas por ahí alguna otra. Sí, es muy importante, Cristian, que todos sepamos que los incidentes son esas alertas tempranas. Cuando nos dimos cuenta como que algo estaba fallando, como dices tú, cuando algo no está bien, tuvimos una alerta temprana, gracias a Dios, y si no le damos algún tipo de trámite, si no hacemos algo, pues es muy probable que este incidente posteriormente se convierta en un accidente. Entonces, por eso es la importancia de reportar esos incidentes, de contarle al jefe inmediato, de contarle a la brigada, al comité paritario o al responsable del sistema de gestión, reportar esos incidentes. Cristian, dentro de las empresas se debe tener formatos de reporte de incidentes. Diego, sí, cada empresa debe tener un formato interno para todo lo que es el reporte de accidentes e incidentes de trabajo. En este formato se diligencia una información de la persona que tuvo el evento, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocasionó, si hubieron testigos, cuál fue la parte del cuerpo afectada, la hora y mucha información que también se le puede anexar como es una evidencia fotográfica, entre otras. Diego, no sé si de pronto, hablando acá de esta parte de incidentes, si recuerdas hace un tiempo en una empresa que nosotros trabajábamos, que el trabajador, digamos, la operación que él tenía que hacer era manipular un equipo eléctrico, que era como una especie de una olla industrial, y el trabajador sabía que la olla estaba pasando corriente, pero estaba pasando corriente suave, y él no quiso reportar eso, que porque en modo de charla quería que al trabajador del turno siguiente también lo cogiera pues como la luz, porque estaba Sí. cogiendo suave, por así decirlo, pero al trabajador del turno siguiente ya no le pasó suave, sino que lo dejó ahí pegado y casi lo mata. Así es. Es muy común que de pronto nos acostumbremos a que algunas máquinas presenten algún defecto o algún daño y empiecen a generar incidentes. Empiecen como este ejemplo donde pasaba energía o máquinas que generen vibraciones, digamos que no son normales o ruidos excesivos o incluso de pronto algún tipo de golpe, atrapamiento. Y si las personas no se ven afectadas, digamos, de manera contundente o no sienten algún tipo de afectación, ellos pasan por alto eso. Y solamente hasta que ya una persona sufre algún tipo de afectación grave, ahí es cuando de pronto nos ponemos las pilas. Entonces es muy importante que todos esos incidentes, como por ejemplo el paso de energía en algunas máquinas, que a veces puede ser simplemente una masita o puede ser algo, lo reportemos al área de mantenimiento, se lo reportemos al jefe inmediato o a quien corresponda, porque realmente ese incidente hubiera podido ser muchísimo más grave de lo que llegó a ser. Claro que sí, Diego. No sé si de pronto alguna de las personas que está acá dentro de la sala tenga alguna duda, alguna pregunta, o si quieren nos pueden dejar el correo electrónico para hacer llegar el respectivo soporte de que participaron de esta charla. Diego, de pronto ya tenemos cuál es el tema de la próxima capacitación dentro de 8 días. Cristian, tenemos varios temas planteados. Tenemos la nueva norma el sistema de seguridad vial. Estamos trabajando, lo estamos leyendo bien concienzudamente la nueva resolución, porque queremos pues socializarlo acá. Hay unas nuevas disposiciones, la norma se endureció un poco, entonces es muy posible que la trabajemos este mes de agosto en este espacio. También estamos preparando un tema de emergencias psicológicas. Hemos visto en algunas empresas donde personas con problemas personales o con situaciones de riesgo psicosocial alto o estrés laboral han presentado momentos críticos. Entonces, ¿cómo debemos de abordar eso nosotros desde el contexto laboral? ¿Cómo podemos atender esas emergencias psicológicas? Nosotros esta semana les vamos a estar haciendo llegar la programación con las actividades. Laura se los va a enviar para que se programen.
Recuerden que si tienen sugerencias, si tienen preguntas, si tienen algún tema que quisieran tratar, bienvenidos. Si está en nuestras manos, lo trabajamos, traemos una persona que sea experta en eso y podemos intercambiar esa información. Listo, Diego, y muchas gracias a todos los que participaron en la charla. Los esperamos dentro de 8 días en la próxima capacitación. Muchas gracias por la asistencia. Cristian, gracias a vos, hermano. Y recuerden, nos envían sus daticos, el correo L Mejía, yo se los voy a poner aquí en la barra del chat, lmejía@miapoyoasesores.com. Ahí mi compañera les va a estar tomando la información y a vuelta de correo les va a devolver el certificado de asistencia a esta charla. Cristian, feliz tarde, hermano, y muchísimas gracias. Buenas tardes, Diego, y muchas gracias a todos los que participaron en la charla. Listo.